¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Tengan muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Chiclayo Construye. Como siempre, gracias por acompañarnos, por darnos su gentil presencia ahí en sus hogares. Gracias por permitirnos ingresar como cada sábado. Y nosotros le ofrecemos esta semana, como siempre, toda la información que usted necesita del mundo empresarial. Y también queremos aprovechar la oportunidad para contarles que ha salido la publicación Los médicos y los hospitales de Chiclayo. El Hospital de Chiclayo de Miguel Díaz Torres. Con él podemos conocer un poco más de la historia de los médicos de nuestra ciudad y sobre todo del Hospital de Chiclayo, conocido hoy como Hospital Las Mercedes. Más adelante estaremos con Ricardo Silva, quien nos va a dar más detalles de este centro médico que es histórico para nosotros. Y bien, ya que hablamos de infraestructura, ya que hablamos de edificios, vamos a conocer ahora a través de un informe preparado por nuestro equipo de producción cómo es que están preparados, valga la redundancia, ante los sismos nuestras construcciones. ¿Estamos realmente atentos a ello? Recordemos la experiencia que están viviendo nuestros amigos en Chile. Hay que saberlo en el siguiente informe. Recientemente el vecino país del sur, Chile, sufrió un sismo de 8.2 grados. Después de 4 años, este país nuevamente fue azotado por movimientos telúricos. Pero sin embargo, este país ya estaba preparado y supo actuar ante este hecho trágico. A raíz de todo esto nos nace una duda. ¿Cuán seguro está Chiclayo ante un sismo como el que ha pasado en Chile? Bueno, la verdad que las condiciones de vulnerabilidad estructural son bastante elevadas. Un estudio que realizamos el año 2010 pudimos evaluar aproximadamente unas 12.000 viviendas y al final determinamos de que en caso de un sismo por encima de 7 grados, aproximadamente unas 35.000, 40.000 viviendas podrían colapsar. Y esto por diferentes factores. El primer factor es que no hay una planificación urbana en Chiclayo y en muy pocas ciudades del Perú, incluido Lima. Entonces, al no haber una planificación urbana, tenemos que las ciudades crecen de manera desordenada y las poblaciones, especialmente las más pobres, que tienen necesidad de vivienda, se ubican en zonas de riesgo. Y esto sucede también en las ciudades del litoral lambayecano. El segundo tema es autoconstrucción. Los porcentajes de autoconstrucción de viviendas en el Perú son altísimos. ¿Y esto qué significa? Que son viviendas que se construyen sin ningún criterio técnico, sin ningún asesoramiento y en la mayoría de los casos carecen de licencia de construcción. La población no tiene una cultura sobre el cómo enfrentar estas situaciones. Es por ello que nuestras autoridades ya están trabajando en capacitaciones y simulacros de sismo para que la población tenga conocimiento de cómo se debe proceder. Creo que es bueno recomendar a la población que en su propia vivienda pueda identificar cuáles son las zonas seguras, ¿no? Aún viviendo en un edificio o en un conjunto habitacional. La zona segura, luego cuál sería la ruta de evacuación que yo pudiera digamos, utilizar para salvarme y salvar a mi familia. Dentro de la cultura de prevención se debe tener en cuenta elegir los materiales adecuados con los que se van a construir para más seguridad. Para ello, conversamos con el arquitecto especialista en el tema, Carlos Pajares Quispe. Los materiales constructivos, que son los nobles, que en este caso somos los que estamos utilizando para esta edificación, están a base de concreto, fierro, y los no nobles, que son la mampostería, a base de ladrillos. Toda esta edificación tiene un sistema constructivo tradicional, dual, placas, columnas y vigas que forman pórticos asentados sobre una platea de cimentación. Eso le da rigidez al edificio. Y los muros, los ambientes están divididos por mampostería de ladrillos de concreto. Como todos sabemos, lo primordial para tener una construcción fuerte y segura es tener buena base. Pero muy pocos sabemos que antes de construir se debe realizar un estudio de suelo. Los estudios de suelos están referidos básicamente al análisis y la capacidad portante que tendría el suelo donde se va a construir el edificio y las posibles deformaciones en caso de sismos. Bueno, sabemos de que en el Perú hay tres zonas bien marcadas: la zona costa, la zona sierra y la zona selva. La zona costa es la zona que tiene mayor rango de prevención, en este caso, para sismos.
Cuéntenos si es tan seguro vivir en un edificio de 8 pisos a vivir en una casa de 2 pisos. Los diseños, obviamente, desde el punto de vista sismo resistente, tienen que ver con el tiempo de evacuación de toda la población que habita en la edificación. Obviamente, los tiempos de evacuación en una vivienda que tiene 2 o 3 pisos va a ser mucho más rápido que el tiempo de evacuación de un edificio que tiene 8 pisos. Es en función a esto, en que todas las cargas, es en función a esto, en que todos los diseños sismo resistentes se aplican en la edificación, básicamente en el tiempo de evacuación de las personas. Pero si bien se dice que hay lugares seguros dentro del hogar, ¿cuáles son estos lugares? En compañía del arquitecto lo averiguamos. Tenemos marcadas 2 columnas muy grandes que están indicadas no solamente por el tamaño, sino también por la esbeltez del muro. Estos elementos estructurales están básicamente diseñados para soportar cualquier inclemencia de sismo en cualquier momento. Es muy importante que todos los muebles en zonas de circulación estén empotrados. Es la recomendación para todas las personas que coloquen muebles en pasadizos, para que éste no se desplace hasta la zona de evacuación y la persona tenga que quedarse en el baño a esperar a su rescate respectivo, ¿no? Es mejor tener como prioridad la evacuación. Los pasadizos deben de ser lo más holgados posible para que las personas no se sientan atrapadas y el volumen corresponda a la cantidad de población. Pasado el desastre, se debe salir del lugar cuidadosamente. Recuerde que no se deben usar ascensores, para ello se cuenta con escaleras de emergencia. Mantenerse alejado de espejos, vidrios, ventanas u objetos que puedan caer encima de usted. Si se encontrara en exterior, busque ahí un refugio, asegúrese de estar a salvo de cables, postes, árboles, ramas y autos. No se puede olvidar de llevar consigo la mochila y atender las indicaciones de las autoridades o de las brigadas de auxilio. Ese es el país donde vivimos, un país de mucho riesgo y altamente vulnerable. Yo creo que tenemos que comenzar a entender que hay que participar en los simulacros. Para este año, vuelvo a reiterar, tenemos 2 simulacros poblacionales, ¿no? El objetivo principal no es que participen las autoridades o las instituciones, que estamos obligadas a hacerlo, sino que participe la población. El primer simulacro va a ser el 30 de mayo a las 3 de la tarde y el otro el 9 de octubre a las 8 de la noche. Esa es una buena oportunidad como para prepararnos. ¿Qué tenemos que hacer en caso se presente un gran sismo? No esperemos ser víctimas de un desastre natural para empezar a prepararnos. Seamos más responsables y participemos de estos simulacros y así seremos un país con cultura de prevención. Continuamos en Chiclayo Construye. Amigos, nos encontramos ahora con Erlard Sánchez. Él es director de la Escuela de Psicología Organizacional de la Universidad César Vallejo en Chiclayo, con quien vamos a conversar uno de los temas bastante importantes, como es la participación de la psicología dentro de las empresas. Bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Cuando hablamos de psicología organizacional, algunos, y hay que romper un poco ese mito cuando mencionamos la palabra psicología, no son desórdenes, ¿no?, ni alteraciones, sino al contrario es buscar un equilibrio emocional dentro de los trabajadores. Así es, psicología organizacional está enfocado básicamente a una estructura en donde la empresa necesita el desarrollo de alguna manera de sus procesos dentro de la organización. Esto quiere decir que el psicólogo organizacional funcionalmente está dedicado a ver temas como procesos de selección, que es el reclutamiento y selección de personal dentro de la empresa, el mismo tema de capacitación dentro de la empresa, el tema de recursos humanos. Hoy en día se trabaja mucho con los psicólogos porque ellos están capacitados para desarrollar este tipo de procesos dentro de la organización. Cuando hablamos de selección, de procesos de reclutamiento, algunos televidentes deberán conocer de que ya no es como anterior oportunidad donde se creaba un puesto y se cubría con el primero que se presentaba o con algún recomendado. Ahora se crean perfiles, ¿no? Perfiles psicolaborales, como le llamamos nosotros. Estos perfiles pues vienen a ser este mapeo que se hace de la cultura que necesita la organización. Toda organización cuenta con una cultura organizacional y por lo tanto cuentan con un determinado perfil, ¿no?, que vendría a ser el molde que necesita el puesto laboral. De alguna manera esas son las características que se buscan hoy en día. Y además también ya cuando tienen los colaboradores dentro de la empresa, ya están seleccionados, contratados, buscar también un poco el hecho de que se desenvuelvan
no solamente de la parte de desempeño laboral, sino también personal, individual, un poco más emocional, ¿no? El tema de equilibrio emocional, el tema de valores, ¿no? Hablamos de personas potencialmente sanas que puedan desarrollar de manera efectiva y que puedan generar y aportar valor a la organización, ¿no? De una manera sana. Se busca pues ahora trabajadores que no tengan problemas o desequilibrios mentales. Hoy día se ve pues que el estrés o la depresión genera una baja en el rendimiento laboral de los trabajadores y por ende se necesita que estos entren sanos en todo aspecto, ¿no? Hablando de todo aspecto. Y además también trabajar con temas como motivación, por ejemplo, ¿no? Porque ya hablábamos, que imagínate tú de que tengamos una empresa ya formada, porque de repente nuestros amigos ya tienen su empresa formada, no van a hacer un proceso de selección, pero sí pueden incluir a un psicólogo organizacional para trabajar con quienes ya están dentro de la organización. Eso es genial, ¿no? La idea es que el psicólogo aporte de manera eficaz dentro de la organización, si no necesariamente para reclutar, pero sí para motivar y para generar incentivos dentro de la organización con los trabajadores, ¿no? ¿Qué tipo de empresas deben recurrir a un profesional en psicología organizacional? Mira, hoy en día yo creo que por la naturaleza de las empresas, tanto comerciales, de servicio, necesitan determinados profesionales con experiencia en este tema, ¿no? Hoy en día las empresas grandes invierten, empresas como Cementos Pacasmayo o empresas como Indoamérica, que están acá, como Alto Mayo, y otras empresas como Bacus también deberían contar con profesionales. Es más, creo que ya cuentan con profesionales dentro de sus áreas de recursos humanos que se especializan en el tema de incentivos, de capacitación, de reclutamiento, de clima laboral. Entonces es importante incluirlos dentro de la organización. Claro, porque amigos televidentes, ustedes que están en casa y todavía de repente puedan tener alguna duda de por qué tener a un profesional en psicología organizacional dentro de sus empresas, un ejemplo que siempre se ve es cómo despedir a una persona, ¿no? Porque a veces parecería muy simple decirle, bueno, muchas gracias, hasta luego, pero habría que medir un poco las consecuencias, la forma, los tiempos, y creo que el psicólogo organizacional tiene ese conocimiento de cómo realizar, por ejemplo, entre varias cosas, temas como ellos, ¿no? Hay procesos de desvinculación laboral que le llamamos nosotros, que de alguna forma es una experiencia dura para el trabajador y necesita que un especialista pues genere este desvinculamiento con el trabajador y la empresa. Es un proceso que se lleva a cabo, no es de la noche a la mañana, sino que se viene trabajando con el trabajador y se le prepara pues para que no lo tome de una manera pues demasiado dura, ¿no? Sino que sea un proceso que lo ayude a enfocarse a otras expectativas cuando salga de la empresa. Algunos podrían considerar que trabajar estos temas dentro de una organización son importantes, sin embargo, una gran parte de empresarios son un poco reacios al cambio, reacios a poder recibir alguna orientación, y lo primero que deberíamos hacer es romper esos paradigmas, ¿no? Donde el empresario considera que el trabajador es un mero productor de bienes y no un colaborador, un acompañante y en todo caso un aliado estratégico dentro de la empresa. Sin duda alguna deberían entender que el colaborador, bueno, ese pensamiento ya se ha reciclado, ¿no? Está siendo reciclado felizmente del contexto laboral. Hoy en día ya se piensa de que el colaborador pues como tú dices, es un aliado dentro de la organización, y lo que se busca finalmente es que el empleador entienda de que necesita condiciones adecuadas el trabajador para poder desarrollar y ser más productivo. Yo creo que las personas, cuando se sienten felices haciendo lo que hacen, cuando se sienten cómodas en su puesto laboral, cuando tienen las cosas claras y los objetivos dentro de la organización, el trabajador va a sentir esa inspiración y esa felicidad para poder desarrollar su trabajo, ¿no? ¿Qué tipo de actividades se proponen como para poder mitigar estos temas del estrés, ¿no? Hay programas de coaching, de liderazgo. Hay programas que se pueden trabajar bastante bien, dependiendo de la necesidad de la empresa, ¿no? Dependiendo cuál es la necesidad. Con el tema de estrés, hoy en día se está trabajando mucho el tema de terapias, incluir el tema de terapias dentro de las organizaciones, para generar mejoras de alivio, ¿no? En estos tiempos tensionados de repente de estrés dentro de la empresa, para generar un tema de
de bienestar en el trabajador y este pueda trabajar cómodamente, ¿no? Podremos decir que esta carrera es una de las que se presentan como las materias ya no del futuro, sino del presente, ¿no? Sí, la propuesta es genial porque a nivel nacional, sobre todo en macrorregión, cuando hablamos de macrorregión no contamos con ninguna universidad que de alguna manera forme en esta estructura, ¿no? Prepare a los alumnos, a los estudiantes para concebir este tipo de conocimientos dentro del área organizacional. Finalmente los psicólogos organizacionales que actualmente venimos laborando, aprendimos de esta especialidad, de esta área, de manera empírica, ¿no? No hubo un conocimiento que se inició desde una estructura, ¿no? Finalmente fue un tema empírico. Ahora, hoy en día, pues ya preparamos al estudiante. Toda una estructura curricular está diseñada especialmente para prepararlos para estos casos, ¿no? Y además también con venida de proyectos tan grandes como Olmos, donde se va a contratar personal, donde se va a requerir personas que ayuden al reclutamiento. Bueno, es bienvenida esta oferta educativa, ¿no? Definitivamente vamos a aportar mucho a la región, ¿no? desde nuestra casa de estudios, y definitivamente esto nos va a ayudar a posicionar la carrera. La carrera es una carrera sumamente interesante, apasionante y que tiene una gran demanda en el mercado. Muchísimas gracias, Eilar. Era Eilar Sánchez, de la Escuela de Psicología Organizacional de la Universidad César Vallejo, con quien hemos conversado un poco más de la importancia de contar con profesionales de esta rama en nuestras empresas. Amigos, hacemos una pausa comercial, pero no se muevan, que regresamos con más aquí en Chiclayo Construye. Muchísimas gracias.